Damos gracias a Dios que nos permite continuar con nuestro estudio de Génesis, ¿no es cierto? Y ya hemos avanzado, hermanos, por 11 capítulos muy interesantes de este libro, que quiero animarlos, hermanos, que si no los han visto, los vean. Ya están todos subidos en internet, desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. Nada más que ahí le tienen que buscar un poco porque todo el capítulo 1 está separado y ya del 2 en adelante viene junto. Lo hicimos así, hermanos, porque no pensábamos, bueno, yo no pensaba dar Génesis solamente el capítulo 1, pero después me emocioné y saqué todos los demás capítulos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y ahora, hermanos, pues vamos a empezar con el capítulo 12 de Génesis. Y simplemente, hermanos, vamos a hacer un recordatorio muy general de los primeros 11 capítulos que escribe Génesis, hermanos. ¿Sabes quién es el autor de Génesis? Moisés, ¿no es cierto? Moisés es el autor de Génesis. Y en estos 11 primeros capítulos, hermanos, Moisés lo que hace es concentrar toda su atención en 4 temas importantes, que por supuesto estos 4 temas importantes dejaron consecuencias mundiales hasta el día de hoy. La audiencia, hermanos, que escuchó todas estas palabras de Génesis, ¿saben quién fue la audiencia? La audiencia quien escuchó todas estas palabras de Génesis. Ajá, el pueblo de Israel, pero fue la segunda generación que salió de la esclavitud de Egipto, ¿no es cierto? Ellos fueron los que escucharon por primera vez este libro de Génesis, ahí por el año 1445 antes de Cristo, ¿ok? ¿Por qué Dios se los escribió? Porque tenían una misión, llegar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Entonces, en estos 4 acontecimientos que vemos, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que son importantes, vemos en primer lugar la creación, ¿no es cierto? Dios crea el universo, la tierra y todo lo que hay dentro de ella, ¿no es cierto? En segundo lugar, hermanos, vemos la caída del hombre. El hombre peca en contra de Dios. En tercer lugar, vemos esta historia muy famosa, conocida como la de el gran diluvio, ¿no? Y número 4, vemos la torre de Babel, ¿no? La dispersión de las naciones. Y esas, hermanos, son los 4 acontecimientos de manera muy general que vemos de Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y ahí fue donde nos quedamos, ¿no es cierto? En el 11 con la torre de Babel. Y ahora, hermanos, lo que va a hacer Moisés es concentrar toda su atención, pero ya no en 4 acontecimientos, sino ahora en 4 personas. ¿Ok? Desde el capítulo 12 hasta acabar, estas personas que Moisés va a mencionar son Abraham, Isaac, Jacob y José. Son las personas más importantes de manera muy general en que vamos a encontrar desde Génesis 12 hasta acabar el libro. ¿Ok? Y el primero, por supuesto, que es Abraham. Y lo vamos a encontrar, hermanos, a Abraham del capítulo 12 hasta el capítulo 24. ¿Ok? Y de hecho, hermanos, Abraham es la primera persona que vamos a estudiar y él es la persona más importante. No solamente, hermanos, en estos capítulos, sino es la más importante en toda la Biblia. ¿Ustedes saben cuántas veces se repite el nombre de Abraham en la Biblia? Muchas. En el Antiguo Testamento, hermanos, se repite 236 veces. Solo en el Antiguo Testamento el nombre de Abraham, 236 veces. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, se repiten 73 veces. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento, 73 veces. Entonces, hermanos, como pueden darse cuenta, pues es muy importante el nombre de Abraham, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, esto nos hace ver, hermanos, que Abraham pues, es una persona importante en la Biblia y por eso es que vamos a ver su vida el día de hoy. Y como es nuestra costumbre, vamos a ir verso por versículo para entender un poco más la palabra de Dios. Así que acompáñame a Génesis 12. Génesis 12, versículo 1. Y vamos a ir versículo por versículo, hermanos, para ir entendiendo todo lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿ok?
Génesis 12, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Dice así Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Detengámonos ahí, hermanos. Quiero que veas cómo Dios llama por primera vez a Abraham para que él fuera a la tierra de Canaán. Abraham, hermanos, se encontraba en su ciudad natal, que es Ur de los Caldeos. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Por lo que dice un versículo atrás, en Génesis 11, 31. Vean lo que dice Génesis 11, versículo 31. Dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Y escucha esto: para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, hermanos, nota cómo Abraham con su familia salieron ¿de dónde? De Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán, ¿no es cierto? Y en ese camino, hermanos, un camino largo, por supuesto, decidieron, de acuerdo al versículo, quedarse en una tierra llamada Harán. Y aquí en Harán, hermanos, Dios decide llamar a Abraham, mostrándole su misericordia y mostrándole su gracia para con él. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque tenemos que saber algo importante. Abraham no es diferente al resto de la gente. Hablando en términos espirituales, hermanos, Abraham es como cualquier otro pecador. No había nada especial en Abraham. Pero si no había nada de especial en Abraham, ¿por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué Dios decidió que fuera él y que no fuera otra persona? ¿Por qué? Si Abraham era igual de pecador que todos. ¿Sabes por qué, hermano? Es muy simple, la respuesta es muy simple. Porque así le agradó a Dios. Así Dios quiso hacerlo. Esto, hermanos, en términos teológicos es gracia pura. Esto es gracia pura, porque a pesar de que Abraham era un idólatra, a pesar de que él era un pecador como todos, y sabemos que Abraham era un pecador, hermanos, porque vean lo que dice Josué 24, versículo 2, vean, acompáñame a Josué 24, versículo 2, vean lo que dice Josué 24, versículo 2. Creo que me equivoqué de versículo, ¿no? ¿De capítulo? No, sí está bien. Josué 24. Ajá, sí está bien. Josué 24, versículo 2. Vean lo que dice. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Nota, hermanos, aquí como Josué está reuniendo a todas las tribus de Israel, ¿ok? Lo que está haciendo Josué ahorita es decirle a los ancianos, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, a todo mundo le está diciendo: vengan, porque les voy a dar un mensaje de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Escuchen: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y escucha esto: y servían a dioses extraños. Nota que Abraham, antes de que Dios lo escogiera, ¿qué era? Un idólatra. Era un idólatra. Esto, hermanos, por supuesto, nos recuerda grandemente la gracia soberana de Dios al escoger a Abraham, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo, hermanos? Esto no solamente pasó con Abraham. ¿Sabes también con quién pasa? Con cualquier persona que viene a los pies de Cristo. Porque así somos todos. Nadie, hermano, es digno. Nadie merece la gracia de Dios. Nadie es merecedor de la salvación de Dios. A veces nosotros podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué yo soy salvo, pero mi hermano
mi cónyuge, mis papás, mis amigos, etcétera, no lo son. Porque yo sí soy cristiano, porque yo sí soy salvo y ellos no. Hermanos, ¿acaso será porque hay algo especial en ti? No, por supuesto que no. O quizá tú te ganaste la salvación y por eso hiciste algo para que fueras salvado. No. La palabra de Dios es clara. Él dice, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir que todos merecemos la condenación eterna, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, la elección soberana de Dios para con sus salvos, para con sus escogidos es inminente. ¿Porque hicieron algo? No, por gracia. Por gracia, ¿no es cierto? Y hermanos, aquí podemos hacer la pregunta, ¿de dónde te sacó Dios a ti? ¿De dónde te sacó? A Abraham era un idólatra, lo sacó de la idolatría. ¿A ti de dónde te sacó, hermanos? De las mentiras, de las adicciones, de la lujuria, del chisme, del rencor. ¿De dónde te sacó Dios, hermano? Tienes que pensar en esto, hermano. Tienes que pensar de dónde te sacó Dios para que tú puedas alcanzar a ver que la misericordia de Dios que tuvo contigo. Por eso quiero que tú reflexiones en esto. ¿De dónde te sacó Dios? Para que después, hermanos, tú al pensar de dónde te sacó Dios, ahora sí tú puedas humillarte delante de Él y ser agradecido por lo que ha hecho por ti. Porque, hermano, así como Abraham fue llamado de manera soberana para dejar a esos ídolos, de esa misma manera, hermanos, Dios te ha llamado a ti, te ha escogido a ti para que tú puedas servirle en obediencia y en adoración. Pero para hacer eso, hermanos, primero tienes que entender de dónde te sacó. Porque Dios nos sacó de algún lado. Porque vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Sí. No se preocupen, yo los espero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vean lo que dice. Tenemos toda la noche para acabar, así que no hay problema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, escucha, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vean cómo las personas se convierten de sus ídolos a Dios. Esta es una realidad, hermanos, porque así es la humanidad, así somos nosotros. Cuando Dios nos llama para seguirlo, en ese momento nosotros estábamos en nuestros deseos pecaminosos, pero Él te llama para que lo sigas, para que tú dejes todo lo malo que te agrada, porque ahora sí, tú tienes que poner a Dios en primer lugar antes que todo, porque tú tenías unos ídolos. ¿Tú sabes qué es un ídolo, hermano? Así es. Un ídolo es eso. Un ídolo es todo aquello que está antes que Dios. Puede ser una idea, puede ser un sentimiento, puede ser un trabajo, puede ser una cosa material, puede ser incluso una persona, puede ser una estatua, inclusive, escucha, puede ser tú mismo. Tú mismo puedes ser un ídolo. Todo lo que esté antes que Dios, eso es idolatría. Así que de alguna manera todos somos idólatras, ¿no es cierto? La diferencia es que cada uno lo manifiesta de manera diferente, pero todos somos idólatras, igual que Abraham. Y únicamente, hermanos, la gracia de Dios fue la que nos llamó. Esta es una realidad muy grande que nos enseña las Escrituras. No hay nada en nosotros como no lo hubo nada en Abraham, porque él era un pagano y un idólatra. Únicamente fue la gracia la que nos está salvando y la que nos está trayendo aquí para escuchar su palabra. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Estuviéramos
en nuestros delitos y pecados, buscando nuestros intereses personales, no lo que le agrada a Dios, ¿no es cierto? Entonces vean de dónde nos ha sacado Dios. Regresando a Génesis 12, vean hermanos, regresamos a Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, vean hermanos, cómo ahora podemos ver que Dios en su gracia sacó a Abraham de la idolatría. Él no merecía nada, pero Dios en su gracia se lo dio. Y vean ahora cómo Dios lo que va a hacer es prometerle a este hombre pecador cosas que no merecía. Pero por la gracia de Dios, por un regalo inmerecido, Dios se las va a dar. Y vean lo que dice versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, escucha, a la tierra que te mostraré. Nota cómo Dios le iba a dar que una tierra que iba a estar claramente definida. Y hermanos, este tema de que Dios le iba a dar una tierra a Abraham lo repite muchísimas veces a lo largo de toda esta historia, ¿ok? Pero hermanos, quiero que notes que en primer lugar la promesa que Dios le va a dar a Abraham es una tierra. Después, versículo 2 dice, y haré de ti que una nación grande. Dios aquí, hermanos, le está prometiendo una descendencia. Y sabes, esto es importante, porque hermanos, Pablo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, él nos dice que el Señor Jesucristo es ese descendiente prometido de Abraham. Porque la descendencia de Abraham, hermanos, iba a ser una descendencia prominente. No iba a ser cualquier descendencia, iba a ser una descendencia prominente de donde iba a salir el Mesías Salvador del mundo. Entonces vean cómo Dios le promete una tierra, una descendencia, pero vean, aunque puede parecer lo mismo con descendencia, dice el versículo 2, y haré de ti una ¿qué? Nación grande. Obviamente, hermanos, también se entiende una nación como una descendencia, ¿no es cierto? Pero nación, hermanos, lo podemos catalogar también como una tierra que iba a ser libre y soberana en sus decisiones. Una nación, ¿ok? Entonces, a Dios le va a dar a Abraham ¿qué? Una tierra, una descendencia, una nación, ¿no es cierto? Y sigue el texto y le dice, escucha, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Dios le promete a Abraham que será un hombre sumamente bendecido en términos materiales. Ahí así fue. Abraham tenía demasiada riqueza, demasiados bienes, y por supuesto, ya lo veremos más adelante, hasta el capítulo 24, pero Abraham tuvo una reputación muy, muy grande. Espiritualmente, hermanos, Abraham estaba en el top de los más espirituales hasta el día de hoy. Él tenía un calibre espiritual muy, muy alto. Bueno, a eso se está refiriendo Dios aquí cuando le dice, engrandeceré tu nombre. Abraham, pues es el patriarca Abraham, ¿no es cierto? No es Abraham, es el padre Abraham, ¿no? A eso se está refiriendo cuando le dice, yo voy a engrandecer tu nombre. Y vean, versículo 3 le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, hermanos, los que traten bien a Abraham y a su descendencia serán bendecidos por Dios mismo. Y a los que los traten mal, pues serán juzgados por Dios mismo. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque hay una realidad que no podemos negar. Dios, hasta el día de hoy, en su corazón, tiene un lugar importante para el pueblo judío. Hasta el día de hoy. A pesar, hermanos, de la apostasía que ellos tienen, a pesar de su maldad, Dios ama profundamente a su pueblo Israel. Y aquí hay una promesa incondicional por parte de Dios. Porque vean, ¿qué dice al final del versículo 3? Y serán benditas en ti, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Esta frase, hermanos, es importantísima. Porque esto quiere decir que Dios va a ofrecer salvación a todas las naciones. No solamente a su pueblo escogido,
sino a todas las naciones. Porque vean lo que dice Pablo en Gálatas 3:6. Vean, acompáñame ahí. Gálatas 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. Vean lo que dice Pablo. Gálatas 3, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Gálatas 3, versículo 6. Escucha, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y escucha, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, en pocas palabras, hermanos, no importa de qué nación seas, de qué pueblo, de qué lengua, tú puedes ser justificado por Dios únicamente por medio de la fe en Cristo. ¿Ok? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios te justifica sin ser judío? ¿Por qué? Sencillo. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Que todas las naciones iban a ser bendecidas. Por la promesa que le hizo a Abraham. Por eso Abraham es el ser más importante ahorita. Hasta el día de hoy Abraham es importante para muchos. Por supuesto, no quiero quitarle su lugar a Cristo. Él está por encima de todo, ¿no es cierto? Pero en el plan soberano de Dios, hermanos, Dios decide salvar a las naciones por una promesa que le está haciendo a Abraham, que por medio de él serían benditas todas las naciones. Y sabemos que por medio de su descendencia que vamos a llegar ahí, es que somos salvados, ¿no es cierto? Porque por medio de él fueron benditas todas las naciones. Vean, es más, vamos a verlo de una vez. Vean lo que dice versículo 16. Para que quede más claro, versículo 16, ¿ya lo tenemos? Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y escucha, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y Pablo es claro, ¿la cual es quién? Cristo. O sea, las naciones, hermanos, fueron benditas gracias a que Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser prominente. Pero dice Pablo, pero no está hablando de muchas descendencias, está hablando de una en específico. Y como ahora ya tenemos toda la revelación bíblica, sabemos que Él es Cristo, el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él, gracias a que Él vivió una vida perfecta y gracias a que Él se sacrificó de manera perfecta por la humanidad, es que nosotros podemos llegar a la salvación de nuestras almas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, juntando todo, si tú pones tu fe en esta simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, entonces tú vas a llegar ¿a dónde? A la justificación, para que tú puedas ser declarado justo, perfecto, y así tengas garantizado el cielo en la gloria de Dios. Estas son las buenas nuevas de Abraham. Esto es hermoso, ¿no es cierto? Cómo Dios todo lo tiene perfectamente planeado. Entonces, regresando a Génesis 12, vean, Génesis 12, podemos ver que del versículo 1 al versículo 3 son promesas sumamente importantes, ¿no es cierto? Que prácticamente, hermanos, el resto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento describen el cumplimiento de estas promesas. Esto es importantísimo, hermanos, porque quiero que entiendas que de aquí en adelante, de aquí hasta Apocalipsis, lo que Dios hace es registrar cómo estas promesas las está cumpliendo. Eso es algo impresionante. Por eso en un principio dije que la vida de Abraham era la más importante. Por eso Abraham se menciona muchísimo en las Escrituras. Porque cuando Dios llega con Abraham, capítulo 12,
cuenta su historia y después de ahí en adelante Dios nos empieza a contar cómo es que Él va a cumplir todas esas promesas que le hizo a Abraham. Obviamente, hermanos, en medio de eso hay parcialmente historias importantes hasta llegar a Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros pensamos en esto, nos podemos maravillar y decir, caramba, Dios, tú eres un Dios soberano y grande y perfecto porque tú tienes planeado absolutamente todo, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, estas promesas son importantes y a esta promesa se le conoce como el pacto abrámico. ¿Sabes qué número es este pacto? Es el pacto número 2. Dios ya había hecho un pacto. El primer pacto fue el pacto noético, que Dios hizo un pacto con Noé. Después el pacto abrámico y de ahí en adelante se vienen otros 4 pactos importantes que Dios hace. Pero este es el segundo, hermanos. Y aquí, hermanos, Dios se compromete con Abraham, lo que estamos viendo, darle una tierra, una descendencia, una nación y bendición. Eso es lo que Dios hace en el pacto abrámico. Ahora, quiero que notes algo importante, hermanos. Cuando nosotros entendemos que Abraham era totalmente inmerecedor de estas promesas y que Dios mismo fue el que tomó esa iniciativa de manera soberana, cuando nosotros entendemos eso, hermanos, nos va a ayudar a entender que estas promesas fueron unas promesas incondicionales. O sea, no están basadas en una condición. Porque aquí Dios no dijo, mira, Abraham, si haces esto o aquello, pues te voy a dar esto. No le está diciendo así. Simplemente lo llama para que deje su idolatría, ¿no es cierto? Y una vez que lo llama, le dice, Abraham, te voy a dar esto, sin ninguna condición. Por eso, hermanos, este es un pacto incondicional. Pero esta promesa, hermanos, tiene cumplimientos eternos, de acuerdo a Romanos 11, donde Israel va a ser salvado. Porque, hermanos, cuando nosotros vemos estas promesas, nosotros podemos preguntar, bueno, Dios, ¿y cuál es esa tierra? ¿Cuál es esa nación? ¿Cuál es la bendición que tú le vas a dar a Abraham? Porque, hermanos, hasta el día de hoy, junio del 2025, Israel está teniendo una guerra con Irán, ¿no es cierto? Y siempre está agarrando del chongo con todo Medio Oriente, Israel. Entonces tú puedes preguntar, ¿y cuál es esa tierra? ¿Cuál es esa nación? ¿Cuál es esa bendición? Si siempre se están peleando, ¿no es cierto? Yo no veo el cumplimiento de esta promesa. Bueno, tenemos que entender, hermanos, que el pacto abrámico se cumplirá de manera total cuando en el futuro. Y ahí Israel, hermanos, será salvado. Vean lo que dice Romanos 11, versículo 1. Romanos 11, versículo 1. Romanos 11, versículo 1. Vean cómo Pablo nos muestra que el pueblo de Dios siempre está en el corazón de Dios. Y dice Romanos 11, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel. Escucha, dice Pablo, en ninguna manera. Esa es una negación doble en el griego. Para nada. En absoluto es una mejor traducción. En ninguna manera. Escucha, porque también yo soy israelita. O sea, él está diciendo, yo soy israelita y Dios me ha salvado a mí. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conocí. ¿Nota? Pablo es muy claro, ¿no es cierto? Pablo está diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo y eso lo vamos a ver con más claridad cuando en el futuro, cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo, hermanos? Este pacto también se cumplió en términos inmediatos, por decirlo de alguna manera. No de manera total, pero sí de manera parcial. Y ya lo vamos a ver en Génesis 17. No me quiero adelantar, porque si no, ¿qué les predico ese día? ¿No es cierto? Entonces, eso lo vamos a ver en Génesis 17, pero de manera parcial, Dios estaba cumpliendo este pacto.
Entonces, hermanos, para Israel como nación, esta promesa es una promesa muy medular, por así decirlo. Porque aquí, hermanos, de aquí en adelante, todo el Antiguo Testamento va a apuntar a esto. Todo el Antiguo Testamento va a hablar acerca de las promesas que le hicieron a Abraham. Por ejemplo, ve lo que dice Nehemías 9:7. Nehemías 9, versículo 7. Nehemías 9, versículo 7. Que gracias a Dios tuvimos el privilegio de que nuestro pastor Sergio nos predicara Nehemías y Esdras, todo el libro. Así que si quieren ver más a detalle este versículo, pueden verlo en YouTube. Pero vean, hermanos, como siempre este pacto está presente en el pueblo de Israel. Dice versículo 7 de Nehemías 9, tú eres, oh Jehová, escucha, el Dios que escogiste a Abraham. Otra vez, nota la iniciativa por parte de Dios. Abraham no lo ganó. Él no hizo absolutamente nada. Aquí no dice, tú Dios escogiste a Abraham porque Abraham hizo algo. No, todo fue por gracia, ¿no es cierto? Todo fue inmerecido, al igual que la salvación de cada uno de nosotros. Y entonces dice el versículo 7, vean, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y llamaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jereseo, para darle a su descendencia, y escucha, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Se dan cuenta cómo esta promesa es una promesa inmediata también? Dios cumplió su palabra porque Él es un Dios justo. Pero hermanos, para todo creyente, ya sea judío o ya sea gentil, esta promesa es de suma importancia. Porque cada uno de nosotros somos considerados hijos de Abraham. Hijos de Abraham. ¿Sí sabías eso? Tú eres un hijo de Abraham. Regresa a Gálatas 3:6, lo volvemos a leer, ya lo habíamos leído, pero ve, hermanos, lo que dice Gálatas 3, versículo 6. Sí, pero vean, ahorita vamos a ver por qué eres hijo de Abraham. Gálatas 3, versículo 6. Dice Gálatas 3, versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios, y escucha, y le fue contado por justicia. Después dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Recuerda esto, solo los hijos reciben las promesas y las herencias, ¿no es cierto?, de sus padres. Pero vean versículo 8, y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, nota, hermanos, que gracias a Dios se ha manifestado su gracia porque Abraham tuvo fe en él, y todos los que tengan la misma fe de Abraham son llamados hijos de Abraham y por lo tanto reciben la promesa de Abraham. Eso es lo que está tratando de decir aquí Pablo, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo el que tenga la misma fe de Abraham, porque ha creído en el mismo Dios, va a ser salvado. Eso tiene que quedar claro. No estamos diciendo que por la fe en Abraham vas a ser salvado, no. Estamos diciendo que vas a ser salvado por la fe puesta en el mismo Dios de Abraham. Y por eso tú eres hijo de Abraham. No por obras, sino por qué. Por gracia, por fe. Esto es espectacular, ¿no es cierto? Por eso decimos, hermanos, que nosotros somos hijos de Abraham. No somos hijos de carne, porque no somos israelitas, pero sí espiritualmente, porque tenemos la misma fe. Y ahora, ¿cómo somos hijos de Abraham? Por la fe que compartimos. Gracias a eso podemos acceder al pacto abrámico y seremos bendecidos juntamente con él. Esto es lo glorioso que enseñan las Escrituras. Los gentiles, nosotros, a hoy en día, ya no estamos alejados de esta bendición de Dios.
Podemos acceder a ella. ¿Cuál es la condición? La fe por medio de Jesucristo para poder llegar a esa salvación. Entonces, regresando a Génesis 12:1, vean, en Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, salte de aquí, ¿no es cierto? Versículo 2 y 3 le da una promesa. Y nota, hermanos, ahora ve cómo Abraham va a responder a esas palabras. Cómo Abraham responde a esa promesa. Vean, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y escucha, y a tierra de Canaán llegaron. Pero nota, quiero que notes algo. Dice el versículo 5, que tomó pues Abraham a Sarai a su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y escucha, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán, ¿no es cierto? Nota, hermanos, que probablemente Abraham con su familia se había quedado en esta tierra Harán por un tiempo, porque dice que juntó muchos bienes, ¿no es cierto? Entonces probablemente él se estableció en Harán, ahí se quedó por un largo tiempo. Dicen, hermanos, los estudiosos que esto pasó alrededor del año 2090 antes de Cristo, o sea, 2 siglos antes de Cristo, ¿ok? Y entonces Abraham se quedó en esta tierra, juntó mucho, pero una vez que Dios le dijo, tienes que irte a esa tierra, ¿qué hizo Abraham? Respondió a ese llamado, ¿con qué? Con la obediencia. Nota, hermanos, Abraham no lo pensó 2 veces. Él escuchó la voz de Dios y ¿qué hizo? Obedecer a Dios. Esto es un gran ejemplo para nosotros. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú obedeces la voz de Dios? ¿Tú obedeces la voz de Dios? Alguien puede decir, es que yo no escucho a Dios. Hermanos, hoy en día Dios no te va a hablar de manera literal como sí lo hizo con Abraham. ¿Tú sabes cuál es el medio que Dios utiliza el día de hoy para hablarte? Exacto, su palabra escrita. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, cada vez que tú lees esto, aquí Dios te está hablando. Entonces, ¿tú obedeces a estas palabras sin quejarte, sin poner pretexto? Yo espero que sí, hermano, porque esto hace un verdadero creyente. Esto hace alguien que ha puesto su fe en Dios. Aquí Abraham ha puesto su fe, ¿no es cierto? Y esto hace un verdadero creyente en Cristo. Así como Abraham puso su fe en Dios, así tú tienes que poner tu fe en Dios. Y cuando escuchas la palabra de Dios, tú obedeces a esa palabra sin poner ningún pretexto. Porque hay una realidad, hermanos, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos, ¿no es cierto? Por nuestros deseos paganos. Y muchas veces nosotros decimos, Dios dijo que no mienta, pero las mentiras piadosas no son nada. Dios dijo que me someta a mi marido, pero eso es ser machista. Dios me dijo, sé la cabeza del hogar, hombre, pero como que mi esposa tiene más firmeza que yo. Dios dijo, cuida tu pureza sexual, pero pues yo soy joven, hay que vivir la vida. Hermano, ¿cuál es tu actitud cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud? Un verdadero creyente obedece sin importar cuáles sean sus deseos o sus anhelos. Quiero que veas, Abraham es un gran ejemplo, ¿no es cierto? Ve lo que dice Hebreos 11:8 acerca de Abraham. Ve la actitud que tuvo Abraham en Hebreos 11, versículo 8. Vean lo que dice el autor de Hebreos. ¿Quién es el autor de Hebreos, hermanos? ¿Sí saben? No. El autor de Hebreos, ¿quién? Pablo, no. El autor de Hebreos, hermanos, es un autor desconocido. No se sabe. Se dice que es Pablo por la manera en que está escrito, pero no está 100% comprobado. Entonces,
se ha determinado que el autor de Hebreos es desconocido. ¿Ok? Pero vean lo que dice este autor en Hebreos 11, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, escucha, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y escucha esto, y salió sin saber a dónde iba. Esto es importante entenderlo. Y esto es cierto. Porque ¿cuáles fueron las palabras que Dios le dijo a Abraham en Génesis 1? Perdón, Génesis 12, versículo 1. Vean, Génesis 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Solo dijo Dios eso. No le dijo dónde va a ir. Y versículo 4 de Génesis 12 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Como bien dice Hebreos, Abraham no sabía a dónde iba a ir, pero él fue. Esto es fe. Esto es fe genuina. Esto es la fe salvadora de Abraham. Pero quiero que veas, hermanos, que cuando Abraham tiene una fe salvadora, inmediatamente la manifestación de esa fe, que es la obediencia a su palabra. Porque recuerda, él no se ganó la salvación por su obediencia, ¿no? Simplemente Dios lo declaró justo por gracia, por medio de la fe en Dios, ¿no es cierto? Y simplemente la manifestación de esa fe fue su obediencia genuina. Esto es algo asombroso. Porque, hermanos, ¿tú quieres saber si eres un verdadero creyente? Solo pregúntate esto. ¿Obedezco la palabra de Dios sin poner pretextos? No me contestes, pero ahí vas a encontrar la respuesta a esa pregunta. Porque un verdadero creyente, hermanos, cuando tiene fe en Dios, obedece su palabra, sin importar nada, sin poner pretexto. Ahora, quiero que te pongas en los zapatos de Abraham. Tomar esta decisión es sumamente difícil, ¿no es cierto? Porque tú tienes que dejar tu tierra, tienes que dejar tu parentela, ¿no? Imagínate a Dios, hermanos, que te diga, deja tu familia, deja tu país, deja todo lo que has conocido y vete a donde yo te diga. Si lo pensamos es algo difícil, ¿no es cierto? Es una decisión muy difícil. Y ahora aún más, hermanos, porque hoy gozamos de muchos privilegios que Abraham no gozaba, ¿no es cierto? Pero yo creo que veas la magnitud que Dios le está pidiendo a Abraham. No es algo sencillo. Él tiene que dejar absolutamente todo y aparte, sin saber a dónde va. Pero a pesar de eso, versículo 4 de Génesis 12, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, Dios dijo y él obedeció. Así debe de ser contigo, hermano. Dios dice, tú obedeces. Desde el punto de vista humano, ¿tú no crees, hermano, que Abraham pudo sacar muchas preguntas en ese momento a Dios? Oye, Dios, ¿y dónde me llevas? ¿Cómo que así nada más me tengo que ir ya? Tengo que llevarme a Saraí, tengo que llevarme mis cosas. ¿Qué tanto me tengo que llevar? Porque ¿a dónde vamos a ir, no es cierto? Para prepararme. Pero no pasó así. Dios dijo, te vas. Él no sabe dónde, pero se fue. Esto es fe. Esto es fe genuina en Dios. Pero vean lo que pasó, versículo 6. Génesis 12, versículo 6. Dice Génesis 12, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Abraham decidió obedecer y de Harán llegó a Siquem. Aquí, hermanos, del versículo 5 al versículo 6, estamos dando un salto de tiempo, porque Siquem le pertenecía a Canaán. O sea, en pocas palabras, Abraham ya llegó a Canaán. Para darte una idea, hermanos, de la ubicación de Siquem, si tú agarras un mapa, hermanos, que normalmente todas las Biblias tienen mapas, si quieres ir ahí atrás, hay tu mapa que tiene tu Biblia,
Normalmente casi todas las Biblias tienen mapas. Si no, no te preocupes, solo imagínate la tierra de Israel. ¿Ok? No importa si tu mapa, hermanos, es de la época del Señor Jesucristo. El territorio es lo mismo, cambia unos cuantos nombres, pero el territorio es lo mismo. ¿Ok? Vean, ahí en el lado izquierdo, hermanos, está lo que se le conoce como el río Jordán. Si tú ubicas el río Jordán, Siquem está ahí abajito del río Jordán, entre el monte Ebal y el monte Gerizim. ¿Ok? Y entonces, hermanos, para que lo tengas un poco más claro, en tu Biblia, en tu mapa, está el mar de Galilea, ¿no es cierto? Ahí en el mar de Galilea, hermanos, ahí abajito está Siquem, abajito está el río Jordán, ¿okay? Ahí en el mar de Galilea. Entonces, vean, hermanos, quiero que notes algo. ¿Dónde estaba toda esta familia? Estaba en Harán, ¿ok? Harán, hermanos, está hasta arriba. Harán le pertenece a Turquía. O sea, tú ves el mapa, hermanos, aquí está un mapa, tú ves este mapa y Abraham está hasta acá, hasta arriba. Él lo que está haciendo es bajando de norte a sur para llegar a Canaán. ¿Ok? Entonces, desde el norte a sur él caminó hasta llegar a Siquem, ¿ok? Donde ya son tierras cananeas. Y vean lo que pasó, versículo 6. Versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Dice el texto que cuando llegaron a Siquem, llegaron al encino de More, ¿no es cierto? Algunos estudiosos dicen, hermanos, que More era una persona, porque More se traduce como maestro. Era una persona que vivía ahí y eran sus encinos. Los encinos se refiere a estos árboles frondosos que probablemente, hermanos, Abraham llegó allí porque eran árboles muy grandes que los iban a cubrir del sol, porque recuerden, toda esta parte es desierto. Entonces, probablemente llegó aquí porque era una tierra donde había muchos encinos, ¿ok? Que les daba sombra. Y entonces dice que Abraham llegó ahí hasta el encino de More, y escucha esto, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, ve que cuando Abraham llegó, los cananeos ya vivían ahí. Siglos después nosotros sabemos que ellos iban a ser los enemigos acérrimos de los israelitas, ¿no es cierto? Pero esto, hermanos, quiero que notes, esto lo estamos leyendo muy fácil, pero para Abraham no fue fácil. Caminar, hermanos, para llegar hasta aquí, tuvieron que pasar muchísimas cosas. Tuviste que dejar a amigos, a familia, un patrimonio. Tuviste que pasar de una cultura a otra cultura totalmente diferente, ¿no es cierto? Había dificultad aquí, pero nota, en ningún momento de todo lo que estamos leyendo, nunca Abraham dijo, ¿sabes qué? Yo a lo mejor me voy a regresar. Esto está muy difícil para mí, Dios. Yo ya crucé mucho desierto, hace mucho calor, no sé dónde voy, los cananeos son muy difíciles, yo ya mejor me regreso. ¿Hizo Abraham eso? No, él jamás cuestionó a Dios, sino que hizo versículo 7, vean, versículo 7 de Génesis 12. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, escucha, a tu descendencia daré ¿qué? Esta tierra. ¿En dónde estaba Abraham cuando Dios le está diciendo esto? Al final del versículo 5, a tierra de Canaán llegaron. Abraham ya está pisando tierra cananea. Aquí en el versículo 7, hermanos, Dios se está refiriendo a la tierra que él está pisando en ese momento. ¿Ok? Esta es la promesa que Dios le repite por todo el libro de Génesis. Y esta tierra, hermanos, no es una tierra espiritual. Aquí no está hablando Dios en términos espirituales. Aquí Dios le está hablando en términos literales, en términos reales. Pero quiero que notes algo importante. ¿Qué dice el versículo 2? Le dice que a él le haré de ti una nación grande y te bendeciré, ¿no es cierto? Dios quiere darle una nación a Abraham. Pero después dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y escucha,
y Abraham era de edad de 75 años. Abraham ya tiene sus años, ¿no es cierto? Y aparte le vuelve a decir Dios en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Vean, hermanos, aquí hay un problema grande. Porque vean, ¿qué dice Génesis 11:30? Atrás. Génesis 11, versículo 30. Dice, mas Sarai, o sea, esposa de Abraham, era estéril y no tenía hijo. Nota, ya empezamos a tener una imposibilidad humana, ¿no es cierto? Dios le dice, te voy a dar una nación, te voy a dar una descendencia, pero pues Abraham no era jovencito como yo. Él tenía 75 años de edad, ¿no es cierto? Ni como yo, sí. Y aparte de todo esto, hermanos, Sarai, su mujer, era estéril, ¿no? Tenía 80 años, ¿no? Sarai sí creo que sí era 5 años más grande que Abraham, y era estéril, ¿no es cierto? Desde el punto de vista humano, hermanos, esto no va bien. No está pintando para nada que Abraham va a tener una descendencia. Pareciese que las promesas de Dios quizás son palabras vanas en ese momento para Abraham, ¿no es cierto? Pero hermanos, Dios sabe lo que está prometiendo. Y vean que cuando Dios le dice a Abraham que le va a dar una tierra y una descendencia, a pesar de las características y de la situación que sabía él que tenía, Génesis 12, versículo 7 al final, dice que Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esto es importante entenderlo. Aquí es la primera vez, hermanos, que Abraham pone un altar en la tierra de Canaán. Y esto nos muestra que a pesar de las circunstancias que Abraham tenía, él simplemente creyó en esa fe salvadora. Él creyó sin importar nada, hermanos. Pero quiero que notes algo. Vean que esta acción de Abraham de poner un altar demuestra, hermanos, que él está creyendo en las promesas de Dios, ¿no es cierto? Pero Abraham, hermanos, él no lo dice, ay, sí, yo creo en ti. No. ¿Qué está haciendo Abraham? Construyendo un altar, ¿no es cierto? Solo quiero que veas el contexto de esto, hermanos, para que lo puedas entender. Dios, en el versículo 7, le dice, te voy a dar una descendencia y esta tierra, ¿no es cierto? Y en lugar de que Abraham le dijera, ay, Señor, esto es una broma, yo tengo 75 años, mi esposa está estéril, ¿cómo vas a dar una tierra? ¿No es cierto? Pudo decir eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Cómo respondió? Es cierto, y voy a edificar un altar para adorarte. O sea, en pocas palabras, hermanos, Abraham, cuando creyó a Dios, en una expresión pública de adoración y fe, puso un altar. Esto nos enseña algo importantísimo. Esto nos enseña, hermanos, que cada que Dios te habla por medio de su palabra escrita, tú tienes que responder, escucha, en acciones visibles. En acciones visibles. Como una muestra de tu adoración y de tu fe hacia Él. Si Dios te dice en su palabra escrita, ama a tu prójimo, entonces ¿tú qué tienes que hacer? Decir, sí, yo lo amo. No, dice Dios, entonces ¿tú debes de comportarte indiferente? No. ¿Tú debes de odiarlo? No. ¿Tú debes de hablar mal de él o ella? No. Si Dios te dice, ama a tu prójimo, ámalo, sírvelo, no lo odies, habla bien de él, habla bien de ella, porque yo creo en ti, creo en tus palabras y en acciones yo lo voy a demostrar. Cuando Dios te dice, sométete a tu marido, entonces yo me tengo que someter a mi marido, haciendo caso a lo que dice y respetándolo como el líder del hogar. Y maridos, si la palabra te dice, tú debes de amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, entonces tú debes de hacer eso. Dar tu vida, respetarla, santificándola, tomar sus consejos porque es tu ayuda idónea
y no ser un tirano. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cuando la palabra de Dios te dice, debes de congregarte, entonces, ¿qué debes de hacer? Pues eso, congregarte. Debes de buscar una iglesia bíblica para hacer lo que Dios te manda hacer, ¿no es cierto? Y así, hermanos, podemos poner ejemplos con toda la palabra de Dios. Porque escucha, la fe genuina siempre va a responder con acciones visibles y externas. Porque cuando tú tienes una fe, la fe está dentro de ti, ¿no es cierto? Y esa fe en Dios lo vas a manifestar en lo externo. ¿Y cómo lo manifiesto en externo, pastor? Obedeciendo la palabra de Dios. Dice Pablo, haciendo buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. ¿Se dan cuenta? Esto hizo Abraham. Abraham tuvo fe en la palabra de Dios. ¿Y cuál fue su reacción inmediata? Edificar un altar de adoración a Dios, ¿no es cierto? Tú tienes que seguir este ejemplo. Hermano, que tu vida sea un altar de adoración a Dios. Y ahora vean lo que pasó. Versículo 8, Génesis 12, versículo 8. Y ya vamos a ir acabando, hermanos. Versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tierra, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Aquí, hermanos, simplemente vemos a Abraham, que otra vez que está bajando de norte a sur. Y vean qué hizo, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Esta es la segunda vez que Abraham está construyendo un altar para Dios en las tierras cananeas. Y versículo 9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Abraham, hermanos, la idea es la misma. Abraham sigue bajando hacia el norte, porque Negev, hermanos, si ven sus mapas, está ya casi llegando a Judea. ¿Ok? No importa, hermanos, lo vuelvo a repetir, si su mapa es de la época del Señor Jesucristo. Para esa época, hermanos, pues obviamente los lugares, los nombres ya habían cambiado, pero el territorio no. Así que ve tu mapa hasta el final, hermanos, y si tú ves dónde está Negev, pues muy sencillo. Ahí en el mapa puedes ver que hay un lugar que se llama el Mar Muerto, ¿no es cierto? Que está hasta abajo prácticamente. Bueno, ahí al ladito del Mar Muerto estaba Negev. Entonces, si te das cuenta, hermanos, Abraham, ¿de dónde venía? De Harán, o sea, de Turquía, desde hasta arriba, y fue bajando, hermanos, por Siquem, ¿no? O sea, fue bajando de norte a sur hasta llegar a Negev, ¿no? O sea, prácticamente Abraham cruzó absolutamente toda la tierra cananea, ¿no? Pero, hermanos, algunos estudiosos dicen que probablemente Abraham fue hasta Negev, porque esa parte de ahí de Canaán era muy apropiada para el ganado. Pues Abraham se dedicaba a eso, ¿no? Ya lo vimos en el versículo 5. Abraham tenía mucho ganado. Entonces, probablemente él se enteró que esas tierras eran buenas para su ganado y él bajó hasta allá para tener, pues, por supuesto, la fuente de sus ingresos, ¿no? Pero, hermanos, quiero que veas, Abraham es un ejemplo de la gracia soberana de Dios para el creyente. Así como le pasó a Abraham, así como tú conoces a Cristo, entonces tú debes entender que Dios en su misericordia te ha concedido a ti una fe arrepentida para llevarte a la salvación. Porque tienes que entender, hermanos, que tú antes de Cristo eras un idólatra. Y tú te dejabas llevar por tus impulsos pecaminosos, igual que todos, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí podemos ver que Dios en su gracia te escogió ¿para qué? Para salvación. Y entonces esto te debe de motivar para que tú le agrades a Él. ¿Con qué? Con tu obediencia. Tu obediencia, hermanos, es la manifestación visible de tu fe. Y eso es lo que Abraham hizo y eso es lo que Abraham nos enseña para nosotros. Obviamente, como Abraham, tu obediencia no va a ser perfecta y ya lo vamos a ver la próxima semana. Pero, hermano, tú debes de esforzarte para que esa obediencia sí sea perfecta.
Recuerda, hermanos, el cristianismo no trata de perfección. ¿De qué trata el cristianismo? De dirección, que es obediencia. Dios no te dice, ay, a fuerza tienes que ser perfecto. El estándar es ese, sé perfecto como yo soy perfecto, pero Dios sabe que tú tienes que ir para allá. Yo hoy no soy perfecto, pero Señor, yo me esfuerzo para ser perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo una fe en ti y en respuesta a esa fe, yo voy a obedecerte, porque me has salvado. ¿Se dan cuenta? Esto es grandioso, hermanos. Así que hasta aquí la dejamos, hermanos.